Hola, estimados suscriptores. En esta ocasión quiero compartir con ustedes también otro concepto más sobre la figura jurídica de la fianza. ¿Qué es la fianza? ¿Cuáles son los delitos que alcanzan fianza y cuáles no? Con el ánimo de compartir con ustedes, toda vez que existe mucha desinformación, hay personas que pronuncian esta figura sin conocer qué es fianza, qué es esta figura, dónde se aplica. Veremos un ejemplo sobre el arresto del expresidente Donald Trump en Atlanta, cómo pagó una fianza para ser liberado de la cárcel. Entonces, primeramente quiero compartir con ustedes el concepto de qué significa fianza y al mismo tiempo voy a citar el fundamento legal de la fianza y quiero señalar precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta figura se encuentra en el artículo 173, como título lleva tipo de garantías. Dice en su primer pequeño párrafo, la garantía económica podrá constituirse de las siguientes maneras. Y en la fracción 2 se habla de la fianza de institución autorizada. Entonces, el fundamento legal es artículo 173, tipo de garantía, y fracción 2, fianza de institución autorizada. Ahí podemos encontrar esta fianza penal. Pero ya sabemos el fundamento legal. Ahora, ¿qué es? ¿Qué significa fianza? Sin duda habrás escuchado a algún amigo que ignora este concepto, esta figura y la menciona, pero es más saludable y satisfactorio que sepamos qué es una fianza penal o cuántas clases de fianza hay y qué tipos de delitos alcanzan fianza y qué tipos de delitos no la alcanzan. Bien, ¿qué es una fianza? Una fianza penal es un proceso a través del cual se paga una cantidad de dinero para lograr o alcanzar la libertad de una detención. Así lo vamos entendiendo con palabras sencillas lo que es una fianza. Habiendo visto qué significa entonces una fianza y habiendo visto cuál es el fundamento legal, entonces, ¿quién es el que determina el monto de ese pago calculado de lo que hemos llamado fianza? ¿Quién es la persona que lo determina? Tiene que ser forzosamente una autoridad judicial quien determine el monto de ese pago, de esa garantía o de esa fianza. Y pues es aquí a donde nosotros debemos de analizar en el caso del país mexicano. ¿Qué delitos alcanzan fianza en país mexicano? Los delitos, fíjense bien, los delitos que alcanzan fianza, si en alguna ocasión, ojalá no suceda, pero si tienes algún familiar, amigo, vecino en país mexicano, que te enteres que fue detenido, primeramente analiza qué tipo o por qué causa se le arrestó y qué delito entonces habría cometido para que puedas determinar si alcanza fianza o no y no te hagas falsas esperanzas, porque hay delitos que no alcanzan fianza, pero hay delitos que sí y por lo tanto puede quedar tu familiar, amigo, vecino, puede quedar inmediatamente en libertad habiendo cubierto ese monto que el juez determine. Bien,
¿Qué delitos alcanzan fianza? En la República Mexicana, solamente alcanzan fianza los delitos que no son graves. Y los que no son graves son los que no requieren prisión preventiva y que pueden acceder a una fianza con muchísima facilidad. Esos delitos, tómale nota, los delitos que alcanzan fianza, para que estés bien informado y si en algún momento te resultara necesario dar alguna asesoría o por lo menos saber a lo que puedes esperar. Los delitos que alcanzan fianza son prostitución, robar mercancía de una tienda, el vandalismo, algunas faltas administrativas como emborracharse en vía pública, abuso de confianza o abuso de confianza equiparado, el robo sin agravantes, el allanamiento de morada, las amenazas, la discriminación, las lesiones, el daño a la propiedad ajena, todo y cada uno de estos delitos que he mencionado alcanzan fianza. Entonces, ¿cuáles serían los delitos que no alcanzan fianza? En México, hay que recordar que el Senado de la República, me parece que en febrero, hace 2 años, en el 2021, aprobó ampliar el catálogo de delitos graves. Y entonces, esto significa que las personas acusadas de algún crimen ya no tienen acceso a una fianza. Entonces, tómale nota cuáles son los delitos que no alcanzan fianza en México. El feminicidio. El feminicidio no alcanza fianza en México. Si alguien fue acusado por feminicidio, ten en cuenta y ten por seguro que es inútil que estén luchando o que le den falsas esperanzas de que alcanza fianza para quedar en libertad y llevar su proceso por fuera, como comúnmente se dice, o sea, llevar su proceso en libertad. Otro delito que no alcanza fianza es la trata de personas. No alcanza fianza. Si alguien te dice que te va a apoyar, te va a ayudar y para poder llevar el proceso de tu familiar en libertad, más vale que te alejes de esa persona o que pierdas esa esperanza porque no alcanza fianza. Otro delito que no alcanza fianza es el secuestro. Otro delito que no alcanza fianza es la violencia sexual contra menores de edad. Si alguien es acusado por violencia sexual contra menores, no alcanza fianza. Y si alguien te quiere dar falsas esperanzas de que con una fianza quedas en libertad, es necesario también que no hagas caso de chantajes. Algunas personas te darán falsas esperanzas de que si eres acusado por violencia sexual contra menores, que ya vas a alcanzar fianza. Toma en cuenta eso. O es muy ignorante la persona que te esté dando falsas esperanzas, afirmando que la violencia, el delito de violencia sexual contra menores alcanza fianza, o es muy ignorante, o esa persona te está chantajeando. Aguas entonces con ello. Otro delito que no alcanza fianza es la corrupción. No alcanza fianza.
Otro más, el robo al transporte de carga. Eso también está muy penado y no alcanza fianza. No puedes llevar tu proceso en libertad. La desaparición forzada, otro delito más, tampoco alcanzas fianza. Lo que comúnmente se le llama el huachicoleo, el estar extrayendo el petróleo o gasolina de forma ilegal, también no alcanza fianza. Entonces hemos visto aquí en México qué es la fianza, qué delitos alcanzan fianza y qué delitos no alcanzan fianza. Repito, el fundamento legal de esta figura se encuentra en el artículo 173, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, de forma rápida, vamos a ver en el estado de Georgia cómo se maneja la fianza en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando alguien comete un delito también no grave, porque también vamos a analizar qué delitos alcanzan, o más bien qué delitos no alcanzan fianza. Así en breve. En Georgia no se puede pagar fianza si alguien está acusado de un delito grave, capital, es decir, como el asesinato. Si alguien está acusado por asesinato, no puede salir bajo fianza, no puede llevar su proceso en libertad. Si alguien está acusado por violación, tampoco puede pagar fianza. Si alguien está acusado por robo a mano armada, tampoco puede pagar una fianza. Entonces, es necesario, es de suma importancia tomar en consideración que por los delitos que he mencionado en Atlanta, Georgia, no se puede pagar fianza. Si no se trata de estos, o que el delito sea o la acusación sea menor, que no sea grave, que sea leve, entonces puede pagar una fianza, así como sucedió con el expresidente Donald Trump. Entonces, en el caso de Georgia, el juez fijará una fianza. La fianza en Atlanta, Georgia, la fianza es una cierta cantidad de dinero que se debe depositar en la corte. Al pagar la fianza, puede evitar que usted evita, o tú o tu amigo, puede evitar esperar en la cárcel hasta su juicio. Otra vez, al pagar la fianza, puede evitar tener que estar encarcelado hasta que llegue la fecha de su juicio. Si tu amigo, vecino, familiar cometió un delito o lo acusan de un delito, porque no precisamente tiene que haberlo cometido, simplemente si es acusado por un delito menor, entonces puede pagar fianza y de esta manera enfrentará su caso en libertad y evita perder el tiempo en cárcel. Allí el dinero es una garantía de que la persona encarcelada o la persona que esté siendo acusada es una garantía de que va a comparecer ante el tribunal cada vez que sea requerida, ante el tribunal y principalmente para el juicio. ¿Qué sucedió entonces con Donald Trump? Veamos qué sucedió. Y en esto quiero permitirme el compartirles en pantalla. A ver, permítanme compartirles. Así.
Ahí en pantalla ustedes pueden ver esta nota de CNN. Esta plataforma digital ofrece al público un análisis sobre lo que sucedió con la fianza el pasado lunes. Y el pasado martes 22 de agosto se hizo este análisis y se publicó un día después de la fianza. ¿De cuánto fue la fianza de Donald Trump? La fianza fue de $200,000. Fue la fianza que a Trump lo pone en evidencia el peligro único de su imputación en Georgia, en Atlanta. Esto sucedió el pasado lunes. Hemos visto entonces qué delitos no alcanzan fianza en Atlanta. En la última etapa de su transformación del hombre más poderoso del mundo, pasa a ser un acusado criminal 4 veces. El expresidente aceptó una fianza de $200,000 el pasado lunes, mientras se prepara para otra indignidad impensable en sus años en la Casa Blanca. Esto sucedió con Donald Trump. Fue arrestado y pagó una fianza y quedó en libertad. Y no solamente él, sino que también quedó en libertad o quedaron en libertad el resto de coacusados. Para esto me permito también compartirles en pantalla a un grupo de coacusados. Ahí ya pueden ver en pantalla también, igual de parte de la plataforma digital de CNN, dice: los acusados, los coacusados también pagan fianza. Ya dijimos que la fianza es un monto calculado por una autoridad judicial, por un juez, como una garantía de que la persona acusada no se va a sustraer de la justicia, va a comparecer a sus audiencias, va a comparecer ante el tribunal a su juicio. Aquí podemos analizar o ver la nota. Algunos de los coacusados junto a Trump en Georgia también acordaron términos de fianza antes de entregarse esta semana. El abogado conservador John Eastman, que tiene previsto entregarse este miércoles, llegó a un acuerdo de fianza de $100,000 con Willis. En cambio, la fianza para Ray Smith, un ex abogado de Trump, se fijó en $50,000, mientras que el juez aprobó una fianza de $100,000 para el abogado pro-Trump Ken Chesebro, el arquitecto de la trama de los electores falsos que enfrenta 7 cargos en el caso, y Scott Hall, un agente de fianzas que actuó como observador electoral pro-Trump, deberá pagar $10,000. Los acusados deben presentarse a supervisión previa al juicio cada 30 días, lo que puede hacer por teléfono, y tienen prohibido comunicarse entre ellos o con cualquier testigo. Solamente pueden comunicarse ellos por teléfono, pero o pueden presentarse a la supervisión cada mes, o sea, cada 30 días, entre tanto que se llega al día, en la fecha del juicio. Entonces, estamos viendo que la fianza y asimismo analizar en qué consiste, cuáles son los delitos que alcanzan fianza y cuáles son los delitos que no alcanzan. Así que, estimados suscriptores, hemos visto el concepto, el fundamento legal, y los delitos que alcanzan y los que no, fianza, y hemos visto ejemplos de la misma. Hasta aquí, por el momento,
he deseado compartirles este concepto. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima.